Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Sector minero, aplicación programa de inspecciones. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Snider Molina, ingeniero en minas, magíster en dirección de operaciones estratégicas. Ingeniero Snider, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto poder acompañarlos nuevamente con uno de estos temas que aporta a la seguridad de nuestro sector minero. El día de hoy vamos a trabajar un tema que hace parte del ejercicio que nos ocupa frente a la identificación de los peligros. Como siempre, vamos a iniciar con una pequeña frase. La seguridad no es cuestión de suerte, es nuestra responsabilidad. Y iniciamos con esta frase porque sencillamente muchas veces dejamos al azar las condiciones inseguras y los actos inseguros que se presentan día a día en nuestros frentes de trabajo, lo que podría en algún momento generar un accidente o un incidente en bajo nuestra responsabilidad en nuestras empresas. Iniciamos entonces el tema de hoy con 3 momentos. El primer momento, socializar el alcance de un programa de inspección planeada, hacer un preámbulo de lo que debe de contener un programa de inspección de seguridad. En el segundo momento, identificar los sistemas de clasificación de riesgo aplicado en las intervenciones desde el punto de vista de las inspecciones de seguridad. En el tercer momento, las consideraciones, seguimiento y control de los hallazgos en las inspecciones de seguridad. Una actividad que realmente dentro del ejercicio que hacemos en las consultorías identificamos que hay que reforzar significativamente en la gestión que se adelanta por parte de muchos líderes de seguridad en nuestras empresas mineras. Objetivo general, establecer los lineamientos para la implementación de los programas de inspección con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas, todas ellas relacionadas con la adecuada ejecución de la intervención y el control de los peligros que se identifican en el interior de las actividades y frentes de trabajo donde se realizan diferentes actividades operativas. Ahora sí, Lina, te doy paso para iniciar con la evaluación de sondeo, a ver cómo estamos el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes deben participar de las inspecciones de seguridad? A, el COPAS, B, el gerente, C, los supervisores o D, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Ustedes también los pueden observar en sus pantallas. El 21% nos dijo el COPAS, 0% el gerente, 0% los supervisores y el 79% nos dijo que todas las anteriores. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La NTC 4114 nos ayuda a valorar la calificación de condiciones subestándar en las áreas de trabajo, ¿sí o no? Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados.
Bueno, el 73% nos dijo que sí y el 28% nos dijo que no. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. El enfoque de las inspecciones de seguridad deben ser A, mensual, B, trimestral, C, sistemáticas o D, parcial. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Los que hacen falta, por favor, seleccionen ahí la respuesta correcta. Bueno, y muy bien, vamos a ver los resultados. Igual recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. El 38% nos dijo mensual, 17% trimestral, 42% sistemáticas y 2% parcial. Bueno, ingeniero, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Muchas gracias, Lina. Vamos entonces a iniciar con lo que es aplicación programa de inspección en nuestras actividades enmarcadas dentro del sistema de gestión. Lo primero, la primera reflexión que quiero hacer al iniciar con este tema es algo muy sencillo que uno identifica en muchas empresas. Y cuando digo muchas empresas, me estoy refiriendo a empresas pequeñas, medianas y grandes. Me refiero a esa situación donde uno, como consultor, llega e identifica una cantidad de condiciones inseguras y de actos inseguros. Y cuando uno hace la reflexión o la socialización de los resultados con los líderes de seguridad y salud en el trabajo, uno encuentra muchas excusas. Excusas por parte de los trabajadores, excusas por parte del personal de seguridad y salud en el trabajo. En conclusión, lo que uno evidencia es el reflejo de una falta de control en todas las condiciones y operaciones que se adelantan en una empresa o en determinada empresa. E inicio con esta reflexión porque es un llamado que hago a todos los líderes de seguridad y salud en el trabajo y que está relacionada directamente con el programa de inspección. Podemos llamarlo procedimiento de inspección, como en algunas empresas donde por sistema de gestión de calidad no utilizan el término programa, sino procedimiento, pero es el lineamiento y la herramienta que nos permite desarrollar actividades de manera proactiva para evitar que se presenten los accidentes. Y por eso el tema de aplicación de programa de inspección. Pero ¿qué tiene este tema? ¿En qué debemos de mejorar? ¿Cuáles son esos pasos o esas actividades de mejora que tenemos que identificar dentro de nuestra gestión? Ese es el alcance que he querido darle a esta temática para que hagamos una reflexión de esa gestión que estamos adelantando y de la manera cómo debemos de abordar el logro de los objetivos frente a la aplicación de los controles que se deben de implementar en las empresas. Con esto quiero decir que hay un componente importante dentro de los hallazgos o la relación de identificación de peligros y riesgos potenciales, porque la organización también juega un papel importante. Y en ese sentido, el líder de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser estratégico al momento de abordar las diferentes áreas, porque aquí estamos hablando del compromiso de todas las partes interesadas. Empecemos con 2 definiciones muy sencillas, que son las inspecciones de seguridad. Son una actividad que se realiza con el objetivo de analizar el estado en que se encuentra la seguridad de las instalaciones y procesos. Aquí podemos agregarle tareas, podemos agregarle actividades, podemos agregarles maquinaria, podemos agregarle todas las condiciones que están relacionadas con la operación que se adelantan en una empresa. Podemos incluirle los diferentes frentes de trabajo, porque hay empresas que sabemos que tienen diferentes sedes, diferentes operaciones, y eso incluye el conjunto de todas esas áreas de trabajo
a las que el programa de inspección o las actividades de inspección de seguridad tiene que llegar. Y lo digo porque, en esencia, en muchas ocasiones, uno identifica que una determinada sede, y por lo general tiene cierta frecuencia, encontrar la sede principal con un cumplimiento muy alto, digamos, en condiciones de seguridad, pero si uno se va a otras sedes, encuentra unas deficiencias que son muy marcadas frente a los resultados y a los compromisos que se evidencian cuando se está implementando un programa pertinente de inspecciones de seguridad. Lo segundo es que es peligro. Y peligro, incluyo la definición de peligro porque es lo primero que se busca, es el objetivo principal que se tiene cuando se implementa una inspección de seguridad. Y como definición podemos socializar acá en este espacio, peligro es cualquier fuente de daño potencial, daño o efecto adverso para la salud de algo o de alguien. De algo puede ser la misma empresa, puede ser el daño de un equipo, puede ser el daño de un elemento de protección personal o de alguien que resulta ser, pues, lo más importante y el ejercicio por el que nosotros nos desarrollamos e implementamos dentro de seguridad y salud en el trabajo. Proteger la vida en primera instancia de las personas a través de medidas de seguridad y de las instalaciones. Pero, ¿qué es la identificación de peligros? ¿Cómo lo identificamos? Pues cuando hablamos de identificación de peligros, muchas veces lo relacionamos con la matriz de peligro y evidentemente está directamente relacionada. Y tendríamos también dentro del programa o dentro de las actividades de inspección que pensarlo o analizarlo como si estuviéramos trabajando una matriz de peligro, evaluación y valoración de los riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente en algunos escenarios nos estamos quedando solamente con la identificación del peligro. No estamos determinando o definiendo controles pertinentes que permitan el control operacional de esa condición que se ha identificado. Entonces, ¿qué es peligro? Peligro tenemos que dejar de verlo como ese escenario que representa una situación o una condición de probabilidad para que una persona o un equipo sufra un daño. Tenemos que verlo de una manera más amplia. ¿Por qué? Porque los peligros tienden a tener una potencialidad que, de acuerdo a la condición, el daño puede ser un daño leve o un daño bastante complejo. Entonces, el peligro, desde el punto de vista de la gestión del riesgo, va más allá de la identificación de esos factores de riesgo potenciales, sino que tenemos que pasar al análisis y la evaluación de los riesgos asociados a esas condiciones. Al análisis que tiene que estar asociado a lo que puede o podría pasar. Y obviamente la determinación apropiada de controles que me permitan eliminar, sustituir o controlar esas condiciones de riesgo presentes en determinada área. Pero ¿quiénes deben de participar en la red y quiénes son responsables dentro de las inspecciones de seguridad? Aquí voy a hacer un llamado de atención enérgicamente porque en muchas de las empresas donde hacemos intervención encontramos que el único responsable de las inspecciones de seguridad es el líder de seguridad. Y eso refleja realmente la falta de liderazgo por no trabajar en equipo cuando se trata de identificar los peligros. En muchos casos identificamos que el COPAS no participa en las inspecciones. De hecho, para no ir tan lejos, el día de ayer recibí la llamada de un líder de seguridad de una empresa donde me decía, voy a hacerles un llamado de atención al COPAS porque no quiere reunirse. Pero es esa el único compromiso y es la única preocupación que usted tiene como líder, porque el COPAS tiene muchísimos compromisos de acuerdo a la nueva normativa. El COPAS no solo está para reunirse mensualmente, le dejamos de dar responsabilidad y obviamente un equipo que no se reúna, que demuestre que no tiene compromiso con la empresa, puede ser en la falta no solo de sentido de pertenencia, sino la falta de conocimiento en relación al alcance y responsabilidades que ellos deben de tener.
Entonces no se trata de hacer llamados de atención, se trata de sensibilizar y de aplicar estrategias para que el COPAS participe en las actividades que le corresponde dentro del sistema de gestión. Inspecciones, socialización de documentos y aporte a documentos, investigaciones, actividades relacionadas al seguimiento de las acciones preventivas y correctivas, inspecciones informales, porque es un grupo de trabajo que nosotros tenemos que formar para que nos sirva de apoyo en primera instancia dentro de la gestión que nosotros adelantamos. Otra de las situaciones que encontramos con mucha frecuencia es que encontramos grupos de brigadistas conformados. Bueno, tenemos el otro escenario donde no tenemos el grupo conformado, pero pensemos en esta ocasión que sí tenemos el grupo de brigadistas y socorredores legalmente constituidos, documentados, y en el mejor de los casos los tenemos altamente capacitados y preparados para atención de una emergencia. Pero solo los preparamos para la atención de la emergencia, para ser reactivos dentro del sistema de gestión. Cuando es un equipo, así como lo es el COPAS, donde su participación tiene que ser activa, porque nosotros tenemos que formarlos para que su gestión sea proactiva, para que ellos sean los que verifiquen las condiciones de los elementos que se tienen en la empresa para la atención de una emergencia, para que ellos realicen inspecciones a las áreas de evacuación, para que validen que no haya obstáculos. Encontramos brigadistas totalmente capacitados, con un chaleco que los distingue como brigadistas, pero también son un grupo totalmente ajeno en términos de cumplimiento y de medidas preventivas que en muchas ocasiones no son capaces, óigase bien, no son capaces, y eso lo digo entre comillas, porque es la labor que tenemos que hacer, de corregir la ubicación de un extintor que se encuentra obstaculizado por algún elemento, o de quitar un elemento que se encuentra en medio de una vía, o de aportar a través de inspecciones de seguridad en las labores mineras para validar que efectivamente las vías se encuentran, o las vías de evacuación se encuentran en buenas condiciones ante una posible emergencia. De hecho, el líder de seguridad en muchas ocasiones se asume la responsabilidad y es quien organiza los simulacros, no le da cabida a la participación de este grupo de personas que viene formando, no solo con una ni con dos, sino con muchas capacitaciones, y a la que la empresa también le está dedicando tiempo y recursos para su aporte dentro de las actividades del sistema de gestión. Otros que pasan muy por alto son los contratistas, y pasan muy por alto también por la labor que nosotros hacemos como líderes, porque no supervisamos, porque no socializamos, porque ellos desconocen, y prácticamente en muchas empresas he identificado contratistas que son totalmente ajenos al tema de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, en muchas empresas, a través del trabajo que realizan muchos contratistas, hemos detenido una cantidad de actividades que ellos adelantan por la alta potencialidad en las labores, pero lo hemos hecho nosotros, y esa es una gestión que debe apoderarse el líder de seguridad y salud en el trabajo, hacerle seguimiento a toda la documentación, hacerle seguimiento al uso de elementos de protección personal, hacerle seguimiento a la implementación de los protocolos y estándares de seguridad. Es nuestra labor como líderes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo incluirlos para que ellos también aporten. Personas que también juegan un papel importante, y me acuerdo en cierto momento donde la propietaria de una mina ingresó después de muchos años a hacer una inspección de seguridad con el equipo, y todos los trabajadores, más que sorprendidos, estaban agradecidos con su presencia. Pero el ejercicio que se hizo no fue ver la cara y la expresión de los trabajadores realmente dentro de la mina. Fue que ella conociera cuáles son las condiciones en que están desarrollando las labores y cuáles eran los peligros que teníamos que controlar en su momento. Fueron cambios de fondo que se tomaron inmediatamente con una simple participación dentro de la mina y en la parte superficial también de la mina, en todas las instalaciones en superficie. Una sola inspección ayudó a que se generaran muchísimos cambios dentro
de la parte dentro de las condiciones que se estaban identificando. Ahora bien, en estas labores de inspección también tendremos que incluir al capataz, a los supervisores, a la administradora de riesgos laborales, que en muchas ocasiones también fallamos en no asumir ese papel de vedor, de ese acompañante dentro de la identificación de condiciones y el aporte frente a las medidas preventivas que se deben de implementar en el interior de las empresas. Pero adicionalmente a estos cuatro escenarios que he presentado, está casi que el más importante, la participación de todos los trabajadores. ¿Y por qué digo casi que el más importante, sin desmeritar también la responsabilidad que tienen nosotros? Porque son los trabajadores que están en la primera línea de trabajo, en el frente, son los que conocen, son los que identifican. De hecho, son los que se dan cuenta en muchas ocasiones de las condiciones de peligro que se están evidenciando y que por la falta de ese acompañamiento, de esa gestión del control en la operación, en muchas ocasiones no reportan las condiciones que se están presentando. Una empresa donde el trabajador ingresa, empieza el turno, sin verificar que no se hayan tomado las medidas pertinentes de gases, es una empresa donde tenemos que hacer la revisión de qué nos está pasando, si esa es la primera medida básica que se debe de implementar para realizar, iniciar las labores. Entonces, ahí es donde tenemos también que comenzar a trabajar nosotros como líderes de seguridad en el aporte de todos y cada una de las personas que hacen parte de la operación en el interior de las empresas. Planes y programas. Hablamos de programa sistemático. ¿Por qué sistemático? Sistemático porque una inspección de seguridad y salud en el trabajo no puede limitarse a la definición de un registro que se deja como soporte de una actividad que se realizó en determinado momento. En ese sentido, la invitación cuando hablo de sistemático es que cuando se piense en un programa, en un plan o en un procedimiento de inspección de seguridad y salud en el trabajo, lo pensemos desde el punto de vista de la mejora continua, del PHBA. ¿Y qué viene siendo el P? Viene siendo la definición de todos esos parámetros de seguridad que se deben de tener en cuenta para la implementación del procedimiento, programa o plan de inspección de seguridad. El hacer viene haciendo el ejercicio de identificar los peligros presentes y potenciales dentro de las áreas. El verificar viene siendo y está unido al planear porque en muchas ocasiones hemos identificado que se deben hacer ajustes en los formatos de inspección porque no evidencia cuándo se debe de intervenir esa condición o quién es el responsable del área. Y ahí es cuando comenzamos dentro del ejercicio que venimos adelantando en muchas empresas a cambiar la mentalidad de todos. ¿Por qué? Porque ya no es solo el líder de seguridad el responsable de implementar las acciones preventivas o correctivas en algunos casos. Ya comenzamos a darle responsabilidad a ese líder de área, a ese líder de proceso, quien debe de responder a través de indicadores de las medidas implementadas para prevenir que se produzcan, para que se generen accidentes. Entonces, dentro de esa sistematización también hablamos de qué tipos de daños se producen, dónde deben detectarse, cómo pueden detectarse y cuándo o con qué frecuencia deben detectarse. No estamos hablando de un mes, no estamos hablando de una semana, estamos hablando de días, semanas, quincenas, meses, trimestres, semestres y anual. Las inspecciones que se deben de adelantar de acuerdo a la complejidad de la operación, de acuerdo al factor de que sean rutinarias o no rutinarias. No hablamos de meses porque tenemos inspecciones preoperacionales diarias que realizar a los vehículos y a los equipos si se están utilizando equipos y máquinas. No hablamos de semana porque si la operación es compleja, no podemos esperar que se cumpla el mes para realizar la actividad. Podemos realizar una inspección diaria a determinadas tareas por la complejidad, por el ambiente en el que se está desarrollando la tarea y por las mismas condiciones que tienen que validarse. Y eso está relacionado en algunos casos con trabajos de gestión de cambio.
Es importante que veamos el programa de inspección de manera sistemática. ¿Por qué? Porque tenemos que medir la gestión que nosotros estamos identificando como actividades preventivas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, bien, ¿qué tipos de inspecciones hay? Aquí encontramos también en algunos casos el ajuste de la periodicidad de las inspecciones. Encontramos inspecciones gerenciales que se hacen trimestralmente. Excelente, una inspección gerencial. Hace poco estuvimos interviniendo en una empresa donde se hace inspección gerencial trimestral. Pero cuando uno identifica y hace la intervención de estas empresas y encuentra que hay muchísimas condiciones inseguras y actos inseguros, tiene uno que comenzar a replantearse y qué tan pertinente son estas inspecciones donde el gerente viene, el gerente pasea, el gerente conoce que es una condición, que es un acto inseguro. ¿Realmente vale la pena que el gerente trimestralmente venga y realice las actividades si siempre estamos mostrando el mismo escenario? Eso tenemos que evaluarlo, porque dentro del alcance de cada una de las inspecciones yo tengo que ser más consecuente y menos flexible frente a la identificación de condiciones inseguras. Hablamos de tipos de inspecciones según lo planeado y encontramos las inspecciones informales, las que se deben de hacer todos los días, en donde no podemos dejar pasar que una persona que se dedica al arreglo de vehículos en el taller no tenga un elemento de protección personal como las gafas, algo tan esencial para evitar que se produzca un accidente, o que no tenga los elementos requeridos para adelantar un trabajo de soldadura. Y tomar las medidas inmediatamente se identifiquen condiciones o actos para evitar que se produzcan los accidentes. Los formales, las inspecciones gerenciales, las tareas de partes críticas y las tareas que se adelantan especiales dentro de las condiciones que se pueden dar dentro de la empresa. Son actividades de inspecciones de seguridad que debemos de tenerla clara porque de ello depende qué tan efectivos somos nosotros, no solo en la identificación, sino también en los controles. Según su periodicidad, podemos hablar de que las inspecciones de seguridad se determinan no solo de acuerdo a las condiciones, sino también a la complejidad de la operación. En trabajos de izaje de carga, por ejemplo, no solo hablamos de inspecciones frecuentes, que son las que se deben de realizar todos los días, sino también de inspecciones periódicas que están relacionadas con la contratación, en algunos casos, de una empresa o de una persona competente para que realice la verificación de las condiciones de los equipos y accesorios que se utilizan, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el alcance que tenemos dentro de esas actividades de inspección? ¿Cuáles son esos objetivos que nosotros debemos de identificar y tener claro para cuando se adelanta una inspección de seguridad? Pues podemos resumirlo en estos 6 elementos, en estos 6 pasos. Identificar problemas o peligros potenciales. Identificar deficiencias en los equipos. Identificar acciones inapropiadas de los empleados. Identificar el impacto de los cambios. Identificar las deficiencias de las acciones correctivas, que están asociadas obviamente a acciones relacionadas o auditoría o accidentes de trabajo. Identificar el desempeño positivo y la calidad de los resultados obtenidos. O sea, evaluar y hacer seguimiento a esos controles que fueron aplicados y que en muchas ocasiones no se aplican sencillamente porque los formatos están diseñados para simplemente llevar a cabo la labor de inspección. Pero ¿qué debemos nosotros inspeccionar? Debemos de inspeccionar todo lo que tiene que ver con la parte locativa, el estado de las superficies de trabajo, internas y externas de la mina, las condiciones de orden y aseo. Y cuando hablo de las condiciones de orden y aseo, no solo me estoy refiriendo al sucio que se genera en el comedor o al sucio que se puede identificar en los patios en superficie. Me refiero al orden y aseo que también se debe de implementar en el interior de nuestras minas. Vías de acceso en superficies y bajo tierra, planes de ventilación, planes de sostenimiento, áreas de almacenamiento, y todo lo que tenga que ver con la parte locativa. Y digo todo lo que tiene que ver porque también encontramos tareas, por ejemplo, de trabajo en caliente, áreas de taller que no cumplen con unas condiciones mínimas de seguridad, sucias, donde el almacenamiento de los elementos
representa un peligro potencial alto. Hace poco en una intervención identifiqué en un área de taller cilindros de soldadura al lado de un elemento o de un equipo conectado y pegado a una cantidad de tanques de combustibles donde realmente la condición que se podía identificar era una condición crítica. Una solución que no tomó más de 30 minutos, una hora, fue la intervención de esa área y el ejemplo positivo que se le dio al trabajador y a los mismos líderes de seguridad, porque no se trataba de invertir algún recurso por parte de la empresa, se trataba de invertir tiempo para tomar y aplicar las medidas preventivas correspondientes. Las inspecciones específicas, donde se incluye también obviamente las instalaciones, también los botiquines, extintores, botiquines y extintores que a veces se hacen inspecciones trimestral y hemos identificado si se hacen trimestral porque no se usan, cuáles son las condiciones en estos momentos. Y hemos encontrado botiquines, de hecho, tirados sin ningún control, hemos encontrado camillas con elementos puestos delante de ellos y hemos encontrado botiquines con la falta de elementos que los debe caracterizar y no hay control. ¿Por qué? Porque se hizo hace 3 meses. Son elementos que deben de revisarse mensualmente. Las inspecciones de EPP no pueden definirse mensualmente tampoco, sí tienen que hacer parte de ese trabajo o de esas inspecciones informales donde nosotros todos los días debemos de verificar que los trabajadores usen los elementos de protección personal. Y hace poco, recibiendo excusas por el no uso de elementos de protección personal, daba el ejemplo de una empresa en Antioquia, donde la temperatura es sumamente alta y todos los trabajadores, 1 de la tarde, utilizando sus elementos de protección personal. Es un tema de hábito, es un tema de costumbre, de cultura. Y esa cultura es la que nosotros debemos encargarnos de implementar en las empresas. Inspecciones de equipo. Algo muy importante que resalto y aquí lo coloco con color rojo son las inspecciones de los vehículos. Si bien la responsabilidad de las inspecciones preoperacionales es de los conductores, muchos líderes de seguridad y salud en el trabajo no están validando que efectivamente la información que se está consignando en esas inspecciones sea real, sea verídica y que las condiciones de seguridad de muchos vehículos no cumplen con las medidas mínimas vital para evitar que se produzcan los accidentes. Inspecciones de instalaciones eléctricas que también pueden hacer parte de formatos como formatos de inspección de instalaciones donde se analice o sencillamente por el uso de equipo que tengan unas herramientas aparte para el seguimiento. Otras inspecciones que podemos mencionar están relacionadas con las partes críticas, las inspecciones preoperacionales de equipos, las inspecciones de mantenimiento que deben de estar alineadas a un procedimiento o a un programa de mantenimiento de acuerdo a la condición de la empresa. Y una situación particular, las inspecciones de gestión de cambio. ¿Y por qué yo hablo de inspecciones de gestión de cambio? Porque hemos identificado empresas que por su naturaleza y por la labor que realizan tienen frentes nuevos de trabajo y no se realizan inspecciones de seguimiento de seguridad a esos frentes de trabajo. Y por eso incluyo las inspecciones que deben desarrollarse y que estén alineadas al tema de gestión de cambio. Pero, ¿cómo podemos nosotros revisar y hacerle seguimiento a estas inspecciones? Pues hay una herramienta muy buena, que es la NTC 4114, que nos define un lineamiento muy básico frente a lo que nosotros identificamos en las empresas. No es lo mismo requerir un bombillo en un área, requerir una señalización en un área o requerir unos elementos de protección contra caída para un personal. Si yo tengo un bombillo que me está afectando, perdón, si tengo una señalización que me está indicando en una situación o en un frente donde el riesgo no es mayor, digamos tenemos un riesgo bajo, esa falta de señalización me va a permitir darle un tiempo prudente para la intervención, para la postura de esa señalización o para la compra de esa señalización. Entonces, la norma me dice, podemos clasificarlas como tipo C porque nos da una espera, porque no nos va a ocasionar un accidente grave. Pero también tenemos la otra situación, cuando nos hace falta el bombillo en el cuarto del almacén o en la labor, allá donde tenemos el frente de trabajo, o en las vías de labores de desarrollo,
donde nos hace falta la instalación de iluminarias dentro de la labor. Podemos darle un tiempo, pero no un tiempo extenso, porque obviamente son condiciones que sí nos pueden generar un accidente de trabajo. No quiere decir que yo tengo que correr a comprar, pero sí tengo que hacer una gestión de manera que se pueda prontamente tener el reemplazo o la instalación de esos elementos que se requieren. Pero tenemos esas otras condiciones donde la intervención tiene que ser ya. Y ahí yo, de hecho, clasifico ese A que nos trae la NTC porque hay intervenciones donde yo tengo que parar la labor. Yo tengo que detener las actividades que se están adelantando, implementar las medidas preventivas correspondientes y darle continuidad a la actividad de una forma segura. Pero ese A también me indica que si las condiciones no están dadas para que el trabajo se adelante, pues no se puede adelantar el trabajo. Trabajadores que realizan una labor en altura sin elementos de protección contra caída, yo tengo que detener y evitar que esa labor se realice. Un frente de trabajo que va a ser intervenido sin una medición oportuna de medición en el frente porque el equipo está dañado, yo tengo que parar las actividades y garantizar de que efectivamente se tomen las medidas correctivas. Pero aquí hay algo detrás de lo que digo, porque en muchas ocasiones dice, ¿y usted cómo va a parar las actividades? Eso es algo que usted no puede hacer. Pues señores, si hay que hacerlo porque las condiciones en muchas ocasiones ameritan de que se tomen medidas drásticas. Y repito algo muy importante que no quieren entender y manejar en las empresas y es el factor tiempo. A veces nos apresuramos con mandar a los trabajadores al frente de trabajo sin importar las condiciones porque hay que producir, pero esa premura de realizar la actividad y de no aplicar un control de forma inmediata es lo que nos lleva a que esos trabajadores que ingresaron al frente fallezcan, ya sea por condiciones de acumulación de gases o por desprendimiento porque no se dejaron o no se tomaron las medidas. ¿Y qué es lo que afecta a la empresa? Ese tiempo, esa premura pasa a un último plano porque las actividades inmediatamente se detienen. Y no se detienen por una hora, no se detienen por un día, ni por una semana, se detienen por 3 meses, por 6 meses, hasta el cierre del frente de trabajo. Entonces, fíjense la importancia de tener claro cuándo debemos de aplicar unas medidas correctivas relacionadas al tipo A que nos trae la NTC. La NTC también nos habla de tiempos de intervención, así que recomiendo también revisar un poco la norma para tener mayor claridad y profundizar mucho más. Hablamos de la metodología PEPO, GEPO, PEMPO en inglés, porque es una metodología que nos ayuda dentro del ejercicio que se adelanta en las inspecciones de seguridad. Esta metodología, ya lo dije hace unas capacitaciones pasadas enfocadas a la investigación de los accidentes, nos ayuda a tener claro cuando llegamos a un frente de trabajo 5 escenarios. Las personas están capacitadas para la actividad que se está adelantando, están certificadas si se requiere certificación. El entorno, analizar el entorno, la superficie, la iluminación, el clima, el ruido, todos esos elementos que hacen parte de la seguridad del área de trabajo, la señalización que se requiere para generar o tener un entorno de trabajo seguro. Los elementos materiales y los equipos que están relacionados a procedimientos, a estándares, a manuales. Por ejemplo, hemos identificado que en izajes de carga no tienen los manuales de los equipos que se están utilizando, no tienen la certificación. Y la ASME es clara y muy rigurosa, y así de riguroso debemos de ser nosotros, de que si estos documentos no se encuentran en el frente, la actividad debe pararse. Y en muchas ocasiones desconocemos de hecho que un equipo que se está utilizando requiere una ficha de seguridad y requiere un manual. Y también encontramos manuales en idiomas inglés. Nadie habla inglés en la empresa y está el manual en inglés porque el manual se entregó así. Y es una responsabilidad que tienen los empleadores y también los líderes de seguridad de validar de que esa documentación no solo esté disponible, sino que esté en un idioma legible. Los procedimientos que hemos identificado en muchas ocasiones no concuerdan con el desarrollo de las actividades. Ahorita hacemos un ejercicio interesante en una de las empresas clientes que tiene muchísimas sedes, donde cada sede realiza unas actividades diferentes
bien o mal, con resultados positivos o negativos, pero lo que estamos haciendo es estandarizar todos esos frentes de trabajo. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de estándares, de protocolos y de procedimientos claros, donde todos tienen que responder por los resultados. Y la parte organizacional, donde juega un papel importante no solo la implementación del sistema de gestión, sino todas las medidas que deben de tomarse para garantizar que se cumplan y que se implementen los controles que se requieren. Condiciones de las inspecciones, encontramos un antes, un durante y un después. Un antes, hay que preparar las inspecciones, hay que mentalizarse y les recomiendo inmensamente la metodología PEPO porque es muy sencillo y es llegar a un frente y pensar primero en las personas. ¿Qué requieren estas personas? ¿Están utilizando los elementos de protección personal? ¿Qué elementos están utilizando? ¿Son los adecuados? ¿Están capacitados? ¿Qué capacitaciones? Potencialmente, ¿qué puede presentarse en este frente y cómo deben de estar preparados ellos? ¿Qué certificaciones o qué elementos requieren? El durante, y algo muy importante, yo no puedo como líder hacer una inspección de seguridad si yo no tengo los elementos de protección personal que el área exige para los trabajadores. ¿Cómo puedo yo hacer una inspección de seguridad y llamarle la atención a un trabajador si yo no tengo las gafas? ¿Cómo puedo hacerle el llamado de atención si me presento en algunas ocasiones con zapatos inapropiados? Entonces, son medidas, son condiciones que debe tener uno al momento de realizar las actividades y para, obviamente, no solo reflejar y servir de ejemplo, sino también para tener todo bajo control de manera de que se pueda hacer los llamados y aplicar las medidas correspondientes. En ese durante es importante que se implementen medidas preventivas de forma inmediata. Hemos identificado, por ejemplo, áreas de paso peatonal donde hay elementos. Quite el elemento de una vez, ubíquelo en un puesto seguro. Son actividades que no requieren inversión, pero que sí reflejan inmediatamente al equipo de trabajo del área y a ese líder, dándole el ejemplo cómo deben de hacerse las cosas. Ese después debe estar relacionado con un seguimiento que obviamente nos va a permitir identificar si los controles que se están aplicando son acordes, un después donde se debe de socializar no solo con el líder del área, sino con el COPAS también para incluirlos dentro de la gestión que se puede estar adelantando y que ellos hagan parte de esas medidas preventivas que se deben de aplicar. Este es un ejemplo de formato que les traigo, porque en muchas ocasiones hemos identificado que hay formatos que solo tienen el cumple sí, no y no aplica. Nos quedamos en ese hacer porque realmente validar en lo posible, validar qué tipo de intervención se requiere de acuerdo a la NTC 4114, si es una intervención pronta, medianamente pronta o una intervención que nos puede dar más tiempo. Alguien me puede decir, yo no lo considero pertinente, yo no coloco la ABC, no me parece relevante, está bien, no hay ningún inconveniente, pero algo que sí debe definirse dentro de los formatos es la fecha de verificación, la fecha que me va a permitir a mí validar que efectivamente ese líder de esa área aplicó las medidas preventivas correspondientes o la persona responsable de acuerdo al cargo aplicó las medidas correspondientes. Algo muy particular que nos ha pasado en la implementación es que muchos planes de trabajo anual cumplen con el desarrollo de las actividades, pero muchos donde hemos venido implementando las herramientas nos dicen cómo así nosotros deberíamos estar en un porcentaje mucho mayor dentro de la implementación del sistema de gestión, pero vamos en un 40%. Deberíamos estar, si ya pasamos la mitad de año, ya deberíamos estar en un 60%. Efectivamente, no estamos en un 60% porque aquí la herramienta me está diciendo que no se están implementando y no se están cerrando las medidas preventivas. Y eso es algo muy valioso que nos permite a nosotros dentro del ejercicio del PHBA, dentro del verificar, demostrarle al empleador en qué estamos fallando y qué debemos de mejorar. ¿Qué identificamos? Muchos escenarios donde se hacen actividades de inspección, efectivamente, pero esas inspecciones no son sujetas a seguimiento y por ende, obviamente, no hacen parte de los indicadores del sistema de gestión. Y ahí un punto importante,
porque sencillamente dentro de los indicadores de procesos debemos de tener analizado a través de gráficas, a través de resultados, cuál es el compromiso no solo de la empresa, sino de los líderes de área y el compromiso que tengo yo en el seguimiento de todas las actividades de intervención que se deben implementar en el interior de las empresas. Otra de las herramientas importantes, la herramienta o matriz de seguimiento. Esa herramienta que me va a permitir a mí, como líder, identificar cuáles son esas condiciones que yo he intervenido, que yo he identificado y que de acuerdo a la prioridad de la intervención que se requiere, fue intervenida o no fue intervenida. ¿Cuál fue el plan de acción que se debe de ejecutar y que se ejecutó o no se ejecutó? Y en esa medida, cuando yo identifico si se ejecutó o no se ejecutó, ya yo estoy haciendo un seguimiento a todas las acciones preventivas y correctivas, resultados de las inspecciones de seguridad. Como lo dije hace un momento, deberán estar alineadas a los indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Esta es la mejor manera de poder justificar ante cualquier empleado si efectivamente lo que se está desarrollando a nivel del sistema de gestión tiene una efectividad pertinente que nos permita evitar que se produzcan los accidentes. La invitación es a no seguir llenándonos de justificación o de excusas frente a la falta de medidas de control que se deben de implementar en los frentes de trabajo. Y lo digo excusas y lo digo con todo el respeto porque no solo son los trabajadores los que tienen muchas excusas para justificar la forma como desarrollan ellos las actividades bajo parámetros deficientes de seguridad. Lo hemos identificado con líderes de área, donde ya también hemos hecho una intervención interesante, porque no es capacitar y llenar a los trabajadores de capacitación, es trabajar con los líderes, es darle la responsabilidad a los líderes de proceso y comenzar a medir a los líderes de proceso. Eso nos ha ayudado inmensamente en apropiar a todas esas personas que de una u otra forma tienen que asumir la responsabilidad de la seguridad y salud de sus trabajadores. Dentro de ese seguimiento y las recomendaciones, tenemos que verificar las acciones que se están realizando de acuerdo a lo solicitado, informar de atrasos y dificultades y buscar también los medios para ayudar en esa gestión, verificar con los jefes involucrados si el personal que ha realizado la práctica incorrecta ha sido instruido, ha sido preparado y se le ha hecho un acompañamiento, y verificar en el terreno el avance y términos de los trabajadores y acciones correctivas. Son las medidas mínimas, básicas que debemos de tener en el programa de inspecciones. Y por último, obviamente, todas esas medidas, todas esas actividades deben de ser medidas a través de indicadores. Indicadores que no solo me identifiquen el número de condiciones identificadas, sino el número de condiciones intervenidas, de tal manera que el sistema de gestión o el indicador de proceso quede totalmente conforme frente a un compromiso que se refleja por parte de la organización y por parte del líder de seguridad y salud en el trabajo en términos de cumplimiento, de implementación de medidas preventivas y medidas correctivas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos son los dos variables. Obviamente hay muchas más variables que se deben de tener en cuenta, los temas de formación, los temas de cumplimiento de actividades, los temas de certificación, los temas que hacen parte de todo ese POPE, persona, entorno, equipos, procedimientos y organización, de todas esas medidas que en determinadas áreas nosotros tenemos que comenzar a implementar. Finalizo haciéndoles la invitación a que comencemos a hacer una gestión eficiente en la medida de que no solo nos preocupemos por la identificación de esas condiciones, sino en el seguimiento y la mejora de la intervención de los controles, de manera de que el riesgo sea eliminado o por lo menos sea mitigado para evitar que se produzcan los accidentes de trabajo en nuestros frentes donde nos estamos desempeñando como líderes de seguridad y salud en el trabajo.
Lina, finalizamos, te doy la palabra nuevamente y analicemos cómo estamos de acuerdo a la primera evaluación que se hizo. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Recuerden que sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Muy atentos, por favor, lean muy bien cada pregunta y sus respuestas. ¿Quiénes deben participar de las inspecciones de seguridad? A, el COPAS, B, el gerente, C, los supervisores o D, todos los anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Los que hacen falta, por favor, últimos 5 segunditos para que seleccionen ahí desde sus pantallas la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. Ustedes también los van a observar en sus pantallas. El 5% nos dijo el COPAS, 0% el gerente, 3% los supervisores y el 92% nos dijo que todos los anteriores, ingeniero. Lina, nuevamente hago la invitación a todos los responsables de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de incentivar al trabajo en equipo. Realmente este listado se queda corto, como lo vimos hace un momento, porque la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo es un trabajo de equipos, donde interviene COPAS, supervisores, capataz, contratistas, trabajadores, visitantes y todas esas partes interesadas que están relacionadas con las actividades que se adelantan en nuestras empresas. Entonces, la respuesta es todos los anteriores. Así es, muy bien, ingeniero, gracias. Vamos con la segunda pregunta. La NTC 4114 nos ayuda a valorar la calificación de condiciones subestándar en las áreas de trabajo, ¿sí o no? Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 97% nos dijo que sí y 3% nos dijo que no, ingeniero. Bueno, efectivamente, sí es la respuesta. Con ese 97% quedo tranquilo. Espero, y es la invitación, realmente apoyarnos de una referencia como la NTC 4114 nos sirve en cierta medida para poder aplicar el verificar dentro de la mejora continua en las actividades de inspecciones de seguridad. Bueno, muy bien. Y vamos con la tercera y última pregunta. El enfoque de las inspecciones de seguridad deben ser A, mensual, B, trimestral, C, sistemáticas o D, parcial. Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Unos 10 segunditos, todavía nos hacen falta para que voten ahí desde sus pantallas. Listo, muy bien, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 23% nos dijo mensual, 10% trimestral, 62% sistemáticas y 5% parcial. Ingeniero, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Ok, periodicidad y frecuencia son dos conceptos que se deben de aplicar cuando se habla de inspecciones y son actividades que están relacionadas con los tiempos en la aplicación de las inspecciones. Pero el enfoque que debemos de darle a estas actividades deben de ser sistemáticas, de manera de que no
no nos alineemos al cumplimiento de un cronograma de actividades, sino a la sistematización del seguimiento y de las medidas preventivas que se deben implementar gracias a la labor de inspecciones de seguridad que adelantan los líderes, los miembros del COPAS, los brigadistas y todas las personas que participan de las actividades de inspección de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto, muy bien. Ingeniero Snider, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre. Y bueno, esperamos entonces verte en una próxima ocasión. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos por su tiempo, por seguir acompañándonos con estas actividades interesantes que hacen parte de la implementación. La próxima actividad va a ser una capacitación interesante y vamos a hablar de gestión de cambio y de cambio organizacional que realmente pues necesitamos generar dentro del interior de muchas de nuestras empresas. Muchas gracias a todos. Claro que sí, ya saben, entonces muy atentos al cronograma, ingeniero, que tengas un buen día y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar nuestro centro virtual Posipedia para que visualicen las grabaciones de nuestras acciones educativas, presentaciones técnicas, material de apoyo y por supuesto el cronograma para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Que tengan un feliz día, los dejamos con el siguiente video.